Ya estamos aquí con el zar de energía, la persona que todo el mundo quiere ver porque necesitamos respuestas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, Alexandra, y gracias por la oportunidad. Agradecida de tenerle aquí, sé que tiene mucho en el plato, particularmente en el día de hoy. Quiero ir al grano, porque sé que tiene todavía que regresar a otra reunión. Primero, esta carta que ustedes enviaron a Luma Energy. Lo primero que quiero preguntarle es si usted entiende que algunas de las alegaciones que se están haciendo en esta carta ameritan la cancelación del contrato, o usted entiende que son subsanables dentro de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. La carta, pues obviamente, estipula todo lo que nosotros queremos transmitirle a Luma y define las situaciones o condiciones que nosotros entendemos que son violaciones contractuales. Ejemplo para lo que me pregunta, fondos federales. Fondos federales, luego de 5 años, ellos han sido solamente capaces de poder recuperar en reembolsos federales cerca de 300 millones. Sin embargo, los fondos que han estado disponibles desde ese entonces superan los 10.000 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Yo creo que esa es definitivamente la alegación más fuerte que se hace aquí, que también depende en gran medida también de FEMA, de COR3, pero más allá de eso, ¿usted entiende que esta carta, como muchos han querido adelantar, que es el principio del fin, que esto es lo que adelanta una posible terminación de contrato, ¿usted realmente cree que esta carta tenga el poder para lograr de eventualmente terminar este contrato? ¿O esto es una movida política como consecución a una campaña donde se le prometió a la gente que se iba a cancelar el contrato? No, movida política no es. Nosotros estamos siguiendo los términos que tiene el contrato, por eso nos fuimos por esa cláusula que obviamente que rige un proceso que tiene que darse conforme a ese contrato, y que al final lo que persigue es que si lo que se está discutiendo a través de esa cláusula contractual no se corrige, pues obviamente el próximo paso es una terminación temprana del contrato. ¿Había un operador para eso? ¿O es que el gobierno quiere recuperar eso y ustedes quieren tomar control nuevamente como operadores? Bueno, no, porque es que tenemos que entender cómo llegamos aquí. Aquí llegamos por unas leyes que se aprobaron, por lo tanto aquí hay un andamiaje legal jurídico que está vigente, que es el que permitió que Luma y Genera llegaran. O sea, ellos no llegan por casualidad, ellos llegan porque se cambió la política pública, y esa es la política pública que está vigente. Por lo tanto, el llegar a ese extremo, como usted menciona, de que podamos regresar... Si les cancelamos el contrato, necesitamos conseguirle un novio al monstruo mohoso que tenemos por sistema energético, o que el gobierno coja y lo retome. Y entonces quiero saber si ustedes dentro del proceso, porque enviarles una carta de, mira, te podría cancelar el contrato, tiene que estar de una forma amarrado, que el gobierno tenga un plan, ¿quién va a ser el operador en caso de que esta gente haya que cancelarle? Por eso, ¿y quién dice que eso no está? O sea, que ustedes le tienen novio ya al monstruo mohoso. ¿Hay alguien interesado? Nosotros te podemos decir que no, como parte de todas las evaluaciones que se están haciendo, una de las que tenemos, ¿verdad?, en consideración es esa que usted menciona. Finalmente, ¿a dónde va a llegar? Esto responde a que ya casaron, ya está casado el sistema energético con alguien y hay que entonces saquemos a Luma del medio. No quiero, o sea, no quiero que me malinterpretes en esa dirección. Lo que sí te debo decir es que los procesos que estamos llevando a cabo en la Autoridad para Alianzas Público-Privadas no solamente incluyen este asunto de que entendemos que Luma no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y con las representaciones que hizo en el 2020 cuando se le otorgó ese contrato, sino que también nosotros hemos evaluado y continuamos evaluando cuál será el próximo paso si finalmente el contrato de Luma se cancela, como entendemos que va a ocurrir por el desempeño que ellos han tenido, independientemente de todas las alegaciones que ellos indican de que si esas cartas se le han enviado antes, que algunas las han recibido y ya las han contestado. Esto no es un asunto de enviarnos cartas. Estoy de acuerdo. O sea, esto Estoy de acuerdo con lo de las cartas. Lo que sí es que nosotros le hemos hecho esas comunicaciones a ellos y se las seguimos repitiendo porque todavía no han corregido lo que se les ha señalado. Pues mientras no corrijan el desempeño, se lo vamos a repetir 100 veces si tenemos que repetírselo. Pero qué bueno que me mencione eso del desempeño, porque si hablamos de fallas operacionales, particularmente vegetación, alumbrado, imagínate. Luma también está haciendo una alegación de que el gobierno no les ha pagado, no le ha depositado en las cuentas lo que corresponde según el contrato. Ellos dicen, pero espérate, ¿cómo ellos quieren que yo mantenga el sistema y la operación si no me pagan o no me depositan lo que contractualmente me deben? ¿El gobierno les está depositando? El gobierno le hace los replenish, como se dice, de las cuentas de servicio conforme al trabajo que ellos ejecutan. ¿Y cómo se determina eso? Bueno, sencillo, ellos están contratados para ejercer unas funciones operacionales de la empresa.
Genera tiene la parte de la producción de energía y Luma tiene todo lo demás, incluyendo facturación. Pero el contrato de Luma tiene 6 cuentas, donde supone que el gobierno esté depositando. ¿Están depositando lo que hay que depositar o depositan menos? Y en esas cuentas se deposita lo que Luma produce en energía y genera y transmiten y venden a los clientes y la cobran. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica no está a cargo de eso. ¿Quién es el que está a cargo de las operaciones de la autoridad? ¿Qué es lo que se hizo cuando llegaron Luma y Genera? Porque la gente piensa que es un contrato mero de un contratista. Ellos se convirtieron en prepa, en lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos se pusieron los zapatos de prepa y se convirtieron en la Autoridad de Energía Eléctrica desde el momento que asumieron esa responsabilidad. Entonces es bien fácil decir, la autoridad me debe la autoridad no me repaga en las cuentas, cuando lo que ingresa a las cuentas matrices de la Autoridad de Energía Eléctrica es el producto directo del trabajo de ellos. Bueno, ingeniero, no es el trabajo de prepa, prepa no existe. Yo estoy con usted en eso, ellos se convirtieron en prepa, pero cuando la autoridad era la autoridad, no estaba en quiebra y pudo emitir deuda para pagar por los déficits operacionales. Esta gente no ha podido emitir deuda y dice que ustedes les deben. Yo quiero saber si... ¿Qué hay nuevo en eso que usted acaba de mencionar? Que no hay acceso a los mercados para emitir deuda y que ellos dicen que ustedes les deben. Esa es la excusa que ellos dicen y yo le pregunto respetuosamente a usted, ¿qué es nuevo de eso? Cuando ellos llegaron en el 2020 y compitieron en ese RFP que hubo, ¿qué hay nuevo de lo que usted acaba de mencionar? ¿La autoridad no estaba en quiebra? Estaba en quiebra. La pregunta es que ellos llegaron a un acuerdo donde quedaron en que ustedes les iban a pasar un dinero a unas cuentas. ¿El gobierno le está pasando ese dinero? El acuerdo indica que el dinero que se va a producir, y valga la redundancia, producto de la venta de electricidad que se deposita por Luma en las cuentas matrices de la empresa, es el ingreso neto que se utiliza para el replenish de las cuentas operacionales o de servicios. ¿El fondo de emergencia por dónde va? El fondo de emergencia que Luma opera. Que Luma opera. Que Luma opera, ¿verdad? Yo sé que Luma lo opera, pero como usted controla esta cuestión energética, yo quiero saber si usted tiene idea del terror que significa que tenemos un fondo de emergencia en negativo, 222 millones de dólares. ¿Y tú has preguntado desde cuándo eso está así? Le estoy preguntando. ¿Por qué es una histeria hoy? ¿Por qué Luma indica que eso es una histeria? Si eso lleva así varios años. Pero porque lleva así varios años, no debería preocuparnos que tengamos un fondo de emergencia en negativo 222 millones. Estaba igual y se atendió Fiona. O sea, lo que te quiero decir es no necesariamente lo que ellos están implicando es lo que realmente está ocurriendo. Y si me permite, claro, ese fondo de emergencia que tenía 30 millones cuando se les rellenaron todas las cuentas y se le otorgaron a Luma sobre 700 millones se otorgaron en ese inicio para que ellos con el producto de su trabajo hicieran replenish de todas esas cuentas conforme a ellos iban avanzando en su trabajo. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Ellos gastaron los fondos que se pusieron en las cuentas de servicio de Luma y no han sido capaces, 5 años después, de utilizar reembolsos federales para poder hacer replenish a esas cuentas. No han sido capaces de poder atender los asuntos de la cuenta esa de emergencia que usted habla, que quien único es responsable de esa cuenta son ellos. No es prepa, no es el gobierno, y si ellos entendían que tenían que hacer algún ejercicio a nivel tarifario para poder atender esa cuenta, ¿por qué no lo han hecho? ¿Quién le ha impedido que lo haga? Ingeniero, yo estuve viendo la carta que le envió ayer la Junta de Control Fiscal, tanto a usted como al TPPO, con respecto al contrato y las dudas que le generaba el contrato. También acabo de ver en Bloomberg que se acaba de anunciar que ustedes han paralizado las conversaciones con New Fortress para este contrato. Sin embargo, yo creo que quedan unas preguntas sobre la mesa importantes, particularmente sobre las discrepancias entre ese RFP y el contrato que se estaba proponiendo. Se le pidió unas cualificaciones a estas empresas que propusieran algo, pero el contrato salió por otra cosa. La primera cosa, ¿ustedes le sometieron ese contrato a la Junta porque de alguna forma fueron chantajeados por New Fortress de que si ustedes no le sometían ese contrato a la Junta, ellos no iban a traer ese barco de gas a Puerto Rico? Varias preguntas, ¿verdad?, traído sobre el tema. Lo primero, ese es un RFP que empezó hace unos meses atrás y que buscaba conseguir un suplidor de gas natural que pudiera suplir o entregar el combustible a las unidades que lo usan actualmente y a los que la puedan utilizar a futuro con las conversiones que estaban. Ese RFP arrojó que solamente una compañía presentó una propuesta formal, como se pudiera decir, para suministrar el combustible en la área norte, en el área de Palo Seco, San Juan y esa zona. ¿Y por qué eso ocurre? Eso ocurre porque más ninguna otra compañía tiene el acceso que necesita a ese terminal, que es el único que hay en el área norte. ¿Usted participó de esas negociaciones como indica la carta? Voy a llegar a ese punto porque voy a contestar eso también. Y la carta de la Junta la vamos a contestar por escrito, como siempre contestamos las cartas de manera formal y respetuosa. Pero no quiero dejarla en el aire por donde voy.
esa negociación se llevó a cabo, o ese RFP se llevó a cabo, y el resultado de eso fue que una sola compañía, que fue New Fortress. El TPPO, que es quien dirige esas negociaciones o ese proceso de RFP, de licitación, en un momento dado de esa licitación, nos empiezan a indicar que hay un tranque, que New Fortress indica que si no se dan estas condiciones, que no son las condiciones que el gobierno presentó en el tender, o sea, en la publicación, y que se alejan diametralmente. Y cuando usted dice nos indican que New Fortress dice, ¿quién dice? ¿Quién les indicó eso? ¿El TPPO? Sí, porque ellos, como parte de sus funciones, ellos esporádicamente en todas las subastas que ellos manejan, recordemos que ellos manejan las subastas que tienen que ver con New Fortress, todas estas compañías que pueden estar en conflicto. Donde quiera que hay conflicto, ellos están. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como parte de todo ese asunto de estar manejando esas subastas, en un momento dado se dan cuenta que New Fortress en la propuesta que está se aleja y está diciendo que no la va a modificar. Y que además de eso tampoco van a extender el contrato que tiene que ver con el suministro de combustible a las unidades temporeras. Todo eso ocurrió en un periodo de días. ¿Y qué hace el TPPO? Nos indica, mira, esta gente están trancados, que no van a hacer ningún tipo de oferta, por decirlo así, que no se van a acercar ni tan siquiera a lo que el gobierno propone. Recordemos que el RFP de la autoridad o del TPPO era de 5 años y tenía unos parámetros específicos que se perseguían. Ellos, obviamente, me imagino yo que desde la posición de que entienden que no hay nadie más que pueda atender eso, ponen sus términos. El TPPO... y ustedes ahí es que cambian los términos para... No, eso fue parte de lo que ellos propusieron. Eso es una imposición de New Fortress. Eso no fue una oferta del gobierno ni de TPPO. De los términos que... ¿Y ahora por qué han parado las conversaciones? Pero es que quiero contestarte de que en ese asunto ellos me llaman en un momento dado y yo cuando veo eso voy a la oficina del TPPO y allí con los miembros del TPPO, a ver, personalmente me aseguro que es verdad que New Fortress no quiere cambiar los términos y que está, como quien dice, trancado a qué es esto o no hay más nada que hablar. Y eso ocurrió. Pero eso no significa que uno esté a cargo de una negociación o que uno esté... Y ahora que ustedes han paralizado estas conversaciones con New Fortress, como quiera van a contestar a las dudas de la Junta. No es que ahora porque cancelaron ¿por qué se paralizaron la negociación con New Fortress? Pues porque ellos no quieren entrar en más ninguna conversación. Ok, perfecto. O sea, ellos no quieren atender las peticiones del gobierno, que es que, ¿verdad? ¿Cuál es el término del contrato? ¿Cuáles son...? Las dudas como quiera que se levantaron en la carta de la Junta de Control Fiscal, ¿el pueblo tendrá respuesta sobre esas dudas? Nosotros vamos a contestarle esa carta de manera directa y precisa. Y by the way, entre los anejos que tiene esa carta, hay una carta que cuando uno la lee da la impresión de que New Fortress está negociando con la Junta. Porque le escribe la carta al señor Mujica y le dice lo que tú pediste y lo que tú... Pues la Junta no está negociando eso. Yo personalmente le pregunté al señor Mujica, ¿tú estás negociando con New Fortress? Y me dijo, no, nosotros no estamos negociando. Cualquiera que lee esa carta entiende que hay una negociación con la Junta de Supervisión. El que está negociando y está a cargo de las negociaciones es el TPPO. Que la Junta puede intervenir como parte del proceso ministerial y gubernamental, sí. Que nosotros estemos al tanto y estemos observando lo que pasa en ese proceso y en 20 otros procesos, seguro que sí. Pues si nosotros tenemos que velar porque no se quede esto sin combustible, porque las operaciones continúen, encima de que todo esto ocurre cuando ese suplidor determina unilateralmente cancelar un contrato el 11 de julio, no suministrarle más combustible a las unidades temporeras, dejar sin gas a 350 megavatios en el norte, a la misma vez 8 horas... ¿Se va a perseguir que el Departamento de Justicia radique cargos contra New Fortress? 8 horas después determinan sin previo aviso retirar el buque que se suponía que se anclara en el muelle de San Juan y lo retiran y dejan el ciclo combinado de San Juan sin combustible. Suerte que nosotros habíamos tomado previsiones a ese escenario. ¿Van a tomar acciones legales contra New Fortress y radicar cargos? Nosotros no hemos descartado ninguna evaluación, pero obviamente nosotros tenemos que mirar todo el escenario y estar seguros que las determinaciones operan en el mejor interés del público, de los clientes. Yo puedo en mi carácter personal entender que estos fueron actos temerarios o actos que no debieron ocurrir, pero yo tengo que mirar el escenario completo porque aquí yo no estoy representando a Josué Colón, yo estoy representando a los clientes, al pueblo de Puerto Rico, y lo que yo decida o recomiende a la señora gobernadora tiene que operar en el mejor interés de los ciudadanos. Y por eso es que yo no cierro ninguna puerta, pero también estamos evaluando ese desempeño y esas acciones porque no son aceptables. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros. Todavía